Alma Mater. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Alma Mater. Mi nombre es Alejandro Tobos. Gracias por compartir con nosotros nuevamente este espacio donde reflexionaremos sobre el mundo y analizaremos a profundidad el alma del ser humano. Comencemos. A lo largo del trayecto que hemos ido trazando con los diferentes episodios, hemos podido evidenciar la muestra inconfundible de los nuevos sistemas e ideologías con las que las sociedades modernas se están desempeñando actualmente, al igual que la ineludible influencia que ha marcado el pasado y las viejas convicciones para componer estos entramados sociológicos que determinan en gran parte nuestra vida, especialmente ante el ojo público. La historia de la humanidad tiene incontables historias dentro de su inconmensurable extensión, un bagaje de numerosos cuentos que aparecen por allí y por allá como muestras indeterminadas de la existencia humana. La literatura incontables veces ha salvado el legado histórico de diferentes épocas, siendo un fiel testaferro del tiempo, de la era y del momento. La importancia de tener una pintura, un bosquejo, una visión, un testamento que nos narre la vivencia de otras épocas es fundamental. Por ello, la literatura como legado histórico tiene una función perenne y supremamente vital para el funcionamiento de nuevas generaciones. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. La tradición literaria, específicamente la occidental, tiene sus inicios en Roma y Grecia, en las épocas clásicas, evidentemente. Los primeros documentos en griego que se conservan son unas tablillas micénicas de barro del segundo milenio antes de Cristo, en unas escrituras llamadas linealbe. Pero la literatura nace con dos epopeyas especialmente: la Ilíada y la Odisea de Homero, que fueron escritas más o menos en el siglo VIII a.C. Es posible que, en realidad, no sean obras de un solo hombre, y sin duda, hay tras ellas una larga tradición de poesía oral que se fue inculcando de generación en generación. Los escritores filosóficos e históricos del siglo VI marcan el comienzo de la prosa literaria griega. Mientras tanto, Píndaro y Baquílides, con sus cantos corales en honor de los atletas victoriosos, prosiguieron las investigaciones de la expresión lírica. No obstante, en el siglo V hubo una explosión de innovación y un auge literario sin paralelos, sobre todo en Atenas, el centro del imperio griego recién creado. Se supone que la tragedia tiene sus orígenes en los rituales primitivos, escritos de un montón de literatos griegos que daban un indicio acerca de las vivencias desafortunadas del pueblo raso y de las desgracias que vivían los ciudadanos y las ciudades-estado del imperio. Como podemos ver, tanto en tragedias como comedias, como en el caso de la obra Lisístrata. Las obras de teatro eran las que más florecieron en estos tiempos, debido a su amplia utilización en el recién creado teatro, donde las obras representadas como espectáculos podían tener lugar y función en la sociedad, por lo cual la mayoría de los autores se decantaron en realizar sus propias obras. Entre ellas podemos ver las famosas Edipo Rey y Antígona. Luego, podemos ver la inclusión del latín
con la era de Roma como imperio, que trajo nuevas estructuras lingüísticas que ayudaron al desarrollo de la literatura y del liricismo, parte vital de la construcción poética en las obras. Recursos se fueron añadiendo en la semántica del lenguaje, construyendo formas más completas a favor de una expansión retórica en el uso de la palabra. El encadenamiento histórico de las obras bajo los juicios proporcionados a través del profundo estudio de su hermenéutica suministran interpretaciones de una dinámica orientadora en la tradición literaria, a modo que el contexto del autor es pieza fundamental en la construcción interpretativa en sus textos, imposibilitando la opción de desligar completamente la obra de su tiempo, aunque explícitamente no muestre dichas evidencias de un canon espacio-temporal determinado. La empírica virtud en la realización de un evento específico no interfiere directamente con la realización literaria, ya que ésta dispone de la imaginación como pieza generadora, más que orientadora. Es el raciocinio del autor quien va redireccionando el camino mientras escribe. Los libros, en esencia, son objetos históricos, pues los humanos estamos hechos de historias, y la literatura es un amplio legado que argumenta dicha premisa. Un extracto del ensayo Literatura de Historia de Sarlo Beatriz de la Universidad de La Plata ejemplifica bien esta convicción, donde explica que los materiales de la historia literaria son históricos por su emergencia, es decir, porque provienen de ese humus temporal que acostumbramos a llamar historia en el sentido de un pasado. Y por tanto, esa pertenencia garantizaría la posibilidad de escribir su historia. Son históricos porque es posible pensar las razones del cambio que los afecta. Son históricos porque puede plantearse una teoría de la concatenación y de la ruptura, una teoría de los nexos que mantienen entre sí. Son históricos, finalmente, porque configuran una dimensión simbólica específica de lo social, sujeta a cambios que, a su vez, otras disciplinas consideran históricos. El acto de escritura y lectura se producirían en relación con este horizonte social que hace posible al mismo tiempo la interpretación y la desviación de la interpretación. La construcción de un sentido emerge el encuentro de este horizonte social y el horizonte ideológico-cultural trabajado en el texto. El cruce de estos horizontes en la interpretación produce el recolocamiento de las obras del pasado en el presente y propone una especie de sentido. Sociedad y literatura son pensadas como organización de valores en horizontes ideológico-culturales, valores presentes en la lengua, en la estética, en la moral o la religión. La forma social de la producción y la recepción literaria es, para esta perspectiva, más que institucional, ideológica y retórica. En consecuencia, podemos asumir que una de las causas y a su vez objetivos de la literatura es su profunda vocación de ser un elemento histórico de su tiempo. Funciona como una institución social, intangible, en el modo que no puede pensarse como una edificación literal de un sistema regulado, sino de una práctica estandarizada globalmente que se encuentra intrínsecamente unida al momento y los diferentes momentos que construyen su idea, y al mismo tiempo influencian a su autor, explorando su configuración antes pensada como exclusivamente textual. Como podemos evidenciarlo con el caso del Tratado de
La igualdad de los sexos, del escritor Francois Poulenc de la Barrère, quien fue precursor del feminismo con sus ensayos políticos y filosóficos, destacando el anterior como el inicio ideológico de este movimiento. Con este señor y muchos más casos podemos entender cómo la literatura es, además de una construcción ampliamente social, también es constructora a su vez de la identidad social por su influencia que va más allá del propio texto. O como en el caso del diario de Ana Frank, que fue un impresionante legado histórico de la Segunda Guerra Mundial y cómo se vivió el Holocausto desde la visión de las víctimas. Legado que permitió que se hiciese una reflexión que trascendió socialmente cada ámbito y que continúa sirviendo como enseñanza para continuar mejorando. La literatura acude como mecanismo de retroalimentación de la humanidad hacia ella misma para identificar sus estatutos constituyentes. Estamos hechos de la materia de los sueños. William Shakespeare. El escrito, como pieza indivisible, sintetiza a cabalidad lo que el alma deposita en él: sueños, esperanzas, ideas, recuerdos, todo, absolutamente todo. El texto es un universo inmaculado e intangible del universo en sí mismo. La palabra y la acción se compaginan íntimamente para dibujar con precisión milimétrica lo que el párrafo dicte. La sucesión de letras conjuntamente forman una idea transgresora y cambiante de la sociedad. La realidad construye la literatura y la literatura deconstruye la realidad como fuerza creadora de ideologías que forman parte de la construcción social que día a día se va alimentando en un proceso constante de evolución. La literatura es la voz de una generación, de todas las generaciones existentes desde su creación y de todas las generaciones que vendrán. Por ello, es fundamental alimentarnos constantemente de la riqueza que nos puede aportar la literatura, así como esta consecución de episodios que forman este podcast que nos relató aspectos intrínsecos al ser humano, como las relaciones socioafectivas, las cualidades e importancias del espectro emocional, también las prácticas perjudiciales contemporáneas de la sociedad y muchas cosas tan profundas como el amor y el sexo. Por eso los invito con todo el cariño a que puedan enriquecerse también con mi libro Sonámbulas Epifanías, un reflejo sustancial del alma humana y sus paradigmas existenciales. Lo pueden encontrar en las diferentes librerías tanto nacionales como internacionales. Lo pueden encontrar en Amazon, así como en bookstore.medinaliber.com, que es donde lo pueden encontrar al mejor precio. Está en ebook y en físico, para que puedan deleitarse y seguir deconstruyendo su ser constantemente. Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales.
cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les agradecemos su tiempo. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde me pueden encontrar en Instagram como @agraf.o/alpiso, 3/alpiso exactamente. También en TikTok, donde aparezco igual, agraf.o/alpiso. Y si quieren continuar deleitándose con la magnificencia del alma humana y sus expresiones, los invito a comprar mi libro Sonámbulas Epifanías, que está en diferentes librerías alrededor del mundo, donde lo puedes adquirir tanto en ebook como en físico. Lo puedes encontrar en Amazon, casadelibro.com, en agapea.com y en bookstore.medinaliber.com, donde verán el mejor precio, entre muchas otras librerías para tu preferencia. Pueden encontrar el link directo en mis redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, donde podrán encontrar los episodios completos, como muchas otras cosas, y además de las entrevistas. Compartan el podcast con sus familiares y amigos, suscríbanse y no te olvides de donar para apoyar el podcast y continuar mejorando el contenido. Muchas gracias y nos veremos pronto en un nuevo episodio. Allí te espero.